1 de enero de 2015. Un sonido y una sensación extraños. Te despertaba, no sabía de qué. No había soñado nada según recordaba. En realidad, no recordaba nada en absoluto antes de ese momento. No recordaba nada sobre él mismo. Te despertaba en posición vertical y escuchando un ruido mecánico y lejano sobre su cabeza que se repetía cíclicamente y rebotaba entre paredes. Con la vista aún débil, intentaba de vez en cuando entender su entorno. Lo intentaba esas veces en que el tañir metálico intercambiaba la oscuridad por imágenes borrosas y nada familiares. Una tromba de gas sucio y tibio ascendió a presión desde sus pies, como si se encontrara en la garganta una bestia que acababa de exhalar. No recordaba nada. Todo era muy extraño. Durante un hueco en la penumbra y con el afán de averiguar qué había expelido aquel viento, se descubrió suspendido sobre lo que le pareció una rejilla oxidada. Suspendido. Había olvidado muchas cosas, pero sabía que no podía volar. Enfocando con dificultad, buscó más detalles sobre su situación. Miró hacia arriba. Aún aquella luz pálida y débil de la boca del pozo hacía arder los ojos. No fue capaz de identificar qué era lo que hacía intermitente la oscuridad en el sitio. La información que podía entregarle la vista se había agotado. Instintivamente recurrió a su tacto, inmune a la falta de luz, para continuar investigando. Palpó su proximidad y su figura, y así pudo darse cuenta de que su cuerpo se encontraba anexo a una estructura sólida y de textura metálica que le confería aquella flotación aparente. Tal vez había olvidado muchas cosas, pero sabía que esos aparatajes y tubos que ingresaban y retiraban líquidos de su cuerpo no eran propios de su condición natural. Sintió intervenido. Con un palpitar en los oídos, se esforzó en liberarse, pero no encontró forma de desacoplarse del sistema. Estaba prolijamente montado, como si cada pieza hubiese sido diseñada para ajustarse a su cuerpo. Se sacudió, tiró y aflojó, pero sin éxito. Parecía como si lo hubieran hecho parte integral de todo aquello. Una nueva bocanada de gas, esta vez más grande que la anterior, hició y escapó hacia arriba. Mientras recuperaba el aliento, dedicó un momento a apreciar lo repetitivo que era todo, como se iba deteniendo dolorosamente el tiempo. De pronto, lo perturbó una gran impotencia y una abrasadora ira. Casi al mismo tiempo, el líquido de uno de los tubos comenzó a drenar más rápido, mientras otro le ponía con una nueva carga. Aquello lo noqueó al instante y lo dejó en un estado de somnolencia momentánea. El gas escapó antes y aún más vigorosamente que en otras ocasiones. Se observó por primera vez como solo una pieza más del extraño montaje, con los mismos derechos que los de los tornillos que lo sujetaban, con las mismas razones para vivir, la de los miles de caños imbuidos en las paredes. Una descarga de líquido en su sangre lo forzó a subir el ánimo, confirmando de paso todo aquello. Se fue perdiendo, inmerso en este mundo, sin notar algo que comenzaba a escapar de lo común. Monotonía de la atmósfera era rota una y otra vez por aquella pequeña variación. Cuando al fin la descubrió, la revelación fue tal que lo sacó de raíz de la maldición del pozo. A estas alturas, conocía lo suficientemente bien el ruido mecánico, el fluir de los líquidos y el silbido del gas, como para saber que este era un sonido distinto, por más leve que fuera. Llamó fuertemente su atención porque,
A diferencia de los otros, no era regular ni constante. Algo entre metálico y rocoso. Cuando sonaba, lo hacía insistentemente, pidiendo una contestación, para luego aguardar en silencio por ella. En comparación al resto, me pareció inteligente. Estaba completamente seguro de que su fuente no se encontraba dentro del pozo, aunque se ubicaba a una altura similar a la que él se encontraba suspendido. Me bastó un segundo más para adivinar que provenía de sus espaldas, al otro lado de la pared. Temeroso, se animó a hacer un experimento. Acercó sus dedos al muro y dio sus propios golpes, descubriendo que producían el mismo sonido. El ruido antagonista hizo silencio. Pasó por la cabeza la loca idea de que había cesado precisamente debido a su acción. Pensaba en eso cuando el golpe, esta vez más tímido, hizo eco dentro de su prisión. Pensó un momento, solo un momento, y luego se esmeró en repetir exactamente el mismo sonido que había escuchado. Después de eso, solo se escuchó la maquinaria sobre su cabeza y un soplido de gas. Tuvo que esperar unos interminables segundos más antes de ser probado con un nuevo reto. Esta vez, el golpe fue ligeramente más vigoroso. No fue un problema para él imitarlo. Un escalofrío de emoción lo atacaba a cada momento. Todavía podían ser meras casualidades. Enseguida vinieron dos pausados, luego vendrían dos ligeros. Ambos los replicó sin error. Cuando hubo respondido 3 golpes al galope, decidió marcar pauta dando sus propias instrucciones. Las respuestas que recibió despejaron todas sus dudas. No se había equivocado. Del otro lado de la pared había algo inteligente. En su cabeza las interrogantes subieron como la espuma. Se preguntó si habría algo como él del otro lado. ¿Existía algo así? Sabía muy poco sobre sí mismo como para haber supuesto a priori que había algo más como él. Aún existiendo estas señales, era imposible responder con detalle todas sus preguntas. El gas salió y él lo observó subir hasta donde la vista le permitió. 2 golpecitos lo llamaron a aterrizar y lo devolvieron al mundo real. Habían sido 2 golpes casi sin pausa que en algún otro momento hubiese interpretado solo como eso, 2 sencillos golpes. Ahora en cambio, eran algo más para él. Respondió con un golpe calmo pero sólido, luego ese ruidoso silencio y la intermitente oscuridad. Ya no percibía todo de la misma forma. Había algo distinto en la atmósfera. De alguna forma logró entenderse con el otro lado, utilizando solo ese lenguaje. Ya no pensaba en cuándo la máquina soplaría de nuevo, ni cuántas revoluciones habrían completado las aspas sobre su cabeza. Ya no le daba importancia a la rutina. En el proceso, debieron pasar varios días sin que a nadie le importase demasiado. Nada le dio la pista de que algo más podía suceder, de que la repetición podría estar acumulándose a largo plazo y estar gestando un evento que lo cambiaría todo, pero nada a la vez. Dio el último golpe que iba a dar en el muro sin saber que lo sería. Ese golpe que contenía todo el tiempo compartido. No había forma de que pudiera sospecharlo en ese momento. Se encontraba totalmente absorto en su relación con esos misteriosos golpes. Sentía una inevitable empatía. Fuera lo que fuera, aquello le cambió la vida en cuanto hizo su primer ruido tras la muralla. No podía imaginar cómo era. No podía saber si se parecía o no a él. En realidad no era un artefacto que junto a los líquidos manejaba su voluntad. No lo sabía. Pero había desarrollado un afecto por la posibilidad de que padeciera su misma condición. Aquellos golpes le habían ayudado a olvidar que los sonidos, la luz y los olores eran extraños. Le habían colaborado en transformar poco a poco este peculiar entorno en su hogar. Este hogar que jamás hubo conocido antes, o del cual al menos nunca tuvo memoria. Aquellos golpes se convirtieron en lo único que no podía predecir,
lo que debía esforzarse por entender. Eran su única entretención, su única compañía. Quiero alargarme más en esta narración, pero tan solo lo que sigue a continuación fue lo que pasó. Pensaba en mandarle otro mensaje y sus dedos se acercaban a la pared, cuando en lugar de recibir un suave toque, el muro y toda la estructura se sacudió de pronto. El sonido metálico se fue transformando en agudos chirridos que se multiplicaban en lo que sonaba como un centenar de piezas mecánicas que frotaban unas contra las otras. El ritmo día-noche que se mantenía hasta ahora se aceleró, permaneciendo en un color intermedio entre negro y gris, y el casi un último resoplido, tan extenso e intenso como todas las fugas anteriores juntas. Por alguna razón, supo lo que iba a pasar. Pudo adivinar incluso que ya había sucedido antes y supuso que no lo hubiese sospechado, no lo hubiese vivido ya. Un breve pero preciso golpe a sus espaldas le hizo poner atención y escuchar por última vez a su acompañante de encierro. Lo que siguió de la primera señal no fue un golpe. Esta vez, lo que escuchó interpretado en el muro fue algo más parecido al deslizamiento de un dedo por el hormigón. Sintió ese pinchazo que anuncia el llanto y repitió para lo que fuera que oyese tras de él la misma señal. Al tiempo que se calmaba el estruendo mecánico que se había desatado, comenzó a entrar en su cuerpo un líquido por el único tubo del que no había recibido una descarga. Ahora se dormía con un sonido y una sensación ya no tan extraños.